Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Entre Comillas, la adaptación online del formato de encuentros interactivos de Culturia. En instantes comenzaremos con nuestra primera sesión. Podrán ir dejando preguntas y comentarios en la sección que tienen debajo de la imagen. En caso de alguna dificultad técnica, les pedimos que nos comuniquen por el chat. Les informamos que esta sesión será grabada para la divulgación educativa del contenido que generemos de manera colectiva. El material será compartido a todos los participantes por correo y redes sociales de Culturia. La dinámica entre comillas promueve el diálogo y contará con algunos momentos data en el que se analizará información actual y la tendencia de opinión de los participantes. Data tendrá también el reto del control del tiempo en nuestra sesión. Nuestra premisa es abrir un canal de participación. Por eso, les animamos a compartir sus inquietudes, puntos de vista y, por supuesto, agradecemos su presencia e intervención en la actividad. Buenas tardes, tengáis todos y muchísimas gracias por estar aquí en este cuarto encuentro participativo organizado por Culturia en el marco de la crisis originada por el coronavirus y su impacto en el sector creativo. El coronavirus llegó para mostrarnos nuestra fragilidad como sociedad. Esta sensación se ha vuelto más patente en una de las máximas creaciones humanas, como lo es la ciudad. Su elevada concentración de población ha facilitado la propagación del virus. Un estudio de la Universidad de Sheffield en 2018 indicaba que la población española residía en apenas un 13% del territorio nacional y que 23 de las 33 zonas más densas de Europa se encontraban en nuestro país. Ambos datos pueden ayudarnos a comprender la vulnerabilidad de nuestra nación frente a la pandemia. Para contener la propagación del COVID-19, las medidas de distanciamiento social se impusieron en los centros poblados. En el cumplimiento de la medida, mucho ayudó que el 70% de los españoles, más de esto, tuvieran miedo a contraer la enfermedad, según el estudio hecho por la Universidad Europea de Madrid, que también indica que el 50% siente ansiedad al estar en la calle. Así, no movernos de casa o hacerlo muy poco y dentro del barrio se convirtió en la práctica habitual. La caída del 84,7% en el uso del transporte público, específicamente de los autobuses en Madrid, es un buen ejemplo de esto. Y es que el temor al contagio parece influir en la movilidad. 20% de los españoles dejarán de usar este tipo de transporte colectivo y se trasladarán en vehículo privado a su trabajo, según varios estudios realizados. Esto no implica necesariamente una vuelta al coche propio. Otras cifras nos dan una idea de qué está sucediendo en este sentido. Se ha incrementado en 300% el uso del carril bici en las ciudades y en 200% las suscripciones en aplicaciones de coche de alquiler o patinetes. Reducir nuestros traslados y hacerlo evitando el contacto con otros parece que será una tendencia en la nueva normalidad. Este contexto de recelo por la calle, miedo al contagio, medidas sanitarias y poco deseo por usar el transporte público es parte de lo que marcará por un tiempo nuestra relación con el espacio público. Y esto afectará de manera muy sensible a aquellas actividades culturales que usaban el espacio abierto como soporte, particularmente en verano. Este importante sector había tenido su mejor año en 2019. Los principales festivales musicales, 30 de ellos, convocaron a casi 4 millones de usuarios en sus más de 2.500 presentaciones. Acciones como Veranos de la Villa en la ciudad de Madrid crearon un movimiento de 115.000 espectadores alrededor de 35 espacios de toda la ciudad, mientras cientos de manifestaciones y festejos populares tomaban las calles de pueblos y ciudades. Y, por ejemplo, 62 eventos de este tipo se celebran en Madrid desde abril hasta octubre. Todo esto hoy se encuentra en vilo, con programaciones suspendidas por autoridades y con una audiencia temerosa de los espacios abiertos. Esta nueva normalidad que se nos viene nos obligaría a replantearnos varias cosas respecto a nuestra relación con calles, plazas, parques, la ciudad, el campo, en fin, con nuestro entorno vital. Y a este debate, además, queremos agregar un elemento, el hecho cultural y su papel como contenido de esas zonas abiertas. Y por ello, este encuentro que ya vamos a comenzar, como es habitual, lo vamos a comenzar justamente con una pregunta inicial para todos los asistentes. Y aquí tenemos la pregunta. Tenemos un minuto para responderla. Y la leo mientras todos los demás la van escogiendo la opción que prefieran.
Ante una acción cultural en espacio público, más allá del interés por el evento, ¿a cuál elemento le darías más importancia a la hora de asistir o no al mismo? ¿Cumplimiento de la normativa sanitaria? ¿Aforo y mecanismos para evitar aglomeraciones? ¿La proximidad y necesidad de usar o no medios de transporte? ¿Iré de todos modos? Quiero disfrutar de la actividad y del espacio público. Estas son las 4 opciones que tenemos para esta pregunta, para que puedan ir votando y nos den su apreciación acerca de a cuál elemento le prestarían más atención al momento de decidir si ir o no a un espectáculo o a una actividad en espacio público. Quedan 10 segundos para cerrar justamente la votación. Y 3, 2, 1 y finalizamos. Vamos a compartir los resultados. Y como vemos, una mayoría señala que lo primero que evaluarían para ver si efectivamente irían o no a una actividad en espacio público es el cumplimiento de la normativa sanitaria. 52% de los participantes así lo señalan. Luego le sigue con 31% el aforo y mecanismos para evitar aglomeraciones. En menor medida, proximidad y necesidad de usar o no medios de transporte público, y un 10% irá de todos modos. La verdad es que quieren ir al nivel del espectáculo y desean recuperar el espacio público. Dicho esto, no les voy a quitar más tiempo y vamos a iniciar, y bueno, les dejo justamente en compañía de Ramón Colón, periodista y productor audiovisual de dilatada trayectoria, que justamente nos ayudará con esta tarea de dirigir este intercambio con todos los participantes de la actividad. Así que te dejo en la palabra, Ramón, para iniciar el debate. Alex, cada vez que oigo eso de la dilatada trayectoria, siempre me acuerdo de los bosques, que son bosques porque los árboles tienen cientos de años, tienen dilatadas trayectorias, o sea que casi me siento un árbol dentro de un bosque. Pero bueno, gracias a todos nuestros invitados por estar aquí. Gracias por venir a reflexionar de manera colectiva sobre espacio público en tiempos de aislamiento físico. Esta coyuntura dará lugar a nuevas interacciones. Una respuesta o una pregunta que no tiene una respuesta clara y ante la cual hay opiniones y percepciones disímiles. No obstante, agradezco este esfuerzo de darnos pistas sobre esto y para ayudarnos en la tarea. Quiero presentarles a los invitados que nos estarán acompañando y quienes guiarán esta conversación y espero que nos arrojen luz. En primer lugar tenemos a la doctora María Auxiliadora Gálvez, doctora en arquitectura, coordinadora de la plataforma de somática aplicada a la arquitectura y el paisaje, profesora de la Universidad San Pablo CEU en Madrid, miembro del directorio de investigaciones del Centro de Estudios Sensoriales de Canadá, seleccionada en 2 ocasiones para la Bienal de Venecia, ha obtenido diversos premios, destacando el de las ediciones 6ª, 7ª y 9ª de Europan. Es autora de Espacio Somático, Cuerpos Múltiples. Buenas tardes, comenzamos la jornada contigo, María Auxiliadora. Lo primero que me gustaría preguntarte es algo que quizás sea muy básico, pero es importante para los profanos en el tema. ¿Qué es la somática y cómo es la somática aplicada a la arquitectura? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a estar aquí y nada, agradezco esta primera pregunta, creo que es importante. Bueno, la somática se encarga de estudiar lo vivo desde el propio operar del ser vivo. Es decir, que presta atención a cómo hacemos lo que hacemos. Para esto involucra el estudio del sistema nervioso,
del sistema musculoesquelético y el movimiento y el medio ambiente. Es decir, que es como una especie de manual de instrucciones, bajo mi punto de vista, fundamental para quien construye entornos. Creo que hoy día, precisamente en este momento, es muy patente cómo las afecciones de los cuerpos influyen en los entornos y viceversa. Entonces, por ahí podríamos decir que va la somática aplicada a la arquitectura. Gracias por esa respuesta, que yo creo que nos ha quedado muy claro. Es una percepción, desde mi punto de vista, muy interesante, que además nos viene muy bien en estos tiempos que yo calificaría de extraños o de diferentes. Y es que en estos meses hemos visto escenas que se parecen a películas de ciencia ficción, ciudades paralizadas, calles cerradas al tráfico, imposibilidad de permanecer en espacios abiertos, de usar el mobiliario urbano. Salir a la calle parece un nuevo reto y una nueva sensación. Desde su experiencia sobre la somática aplicada a la arquitectura, ¿cómo vamos a habitar los espacios a partir de la distancia física impuesta? En términos emocionales, ¿cómo vamos a relacionarnos con y en estos espacios? Bueno, la verdad es que una de las cosas que veo más interesantes ahora es precisamente esto que os comentaba ahora mismo de cómo hacemos lo que hacemos. Es decir, que para contestar a cualquier pregunta sobre un escenario futuro, para mí lo más interesante ahora es observar lo que tenemos ahora, ¿no? Utilizar esto como un cierto laboratorio sobre lo que está pasando. Venimos justo antes de esta pandemia de un momento en el que el espacio público y los cuerpos tenían una relación muy poderosa a efectos políticos, sociales y performativos. Por ejemplo, las mujeres chilenas antes de final de año, ¿no? con sus performances masivas. Creo que esa especie de performar juntos sí se ha mantenido de algún modo en tiempos de pandemia, por ejemplo, a partir de estos aplausos de los balcones a las 8, ¿no? En esos momentos, cuando digamos que se nos veta el acceso al espacio público, un sentido de colectividad lo puede traer la performance colectiva, ¿no? El hacer algo todos a la vez, como si de un solo cuerpo se tratara. En todo caso, creo que si pensamos en cómo va a afectar esto, obviamente en nuestro movimiento en el espacio público van a afectar aspectos afectivos, emocionales, como te decías, como el miedo o la curiosidad o a veces hasta la rabia, ¿no? Y en ese sentido creo que hay algo que podemos observar ahora y que puede ser fundamental para transformar radicalmente nuestras ciudades, que creo que es muy necesario. Creo que nuestra ciudad está muy obsoleta y creo que de la mano del espacio público puede venir este cambio, y es que lo que estamos observando también en estos días es que los ciudadanos no solo buscan un contacto con otros cuerpos humanos, sino también con organismos no humanos. Buscamos la naturaleza. Tú has empezado hablando de árboles, ¿no? Y, por ejemplo, estamos observando que en estos momentos muchos de los paseos que podemos hacer se dirigen, estando los parques cerrados, a descampados. La red de descampados de Madrid, por ejemplo, un sistema muy frágil, siempre bajo amenaza y que nadie le presta atención, bajo mi punto de vista, es el laboratorio de ensayo de una ciudad futura y de un espacio público futuro. Tiene muchas hectáreas, no hay caminos predeterminados o prediseñados, con lo cual las personas pueden coreografiar de forma informal y no coinciden en los mismos caminos, se relacionan con elementos vivos y a partir de ahí hay toda una idea de codiseño del espacio público, diría más bien del medio ambiente público, que para mí sería como el escenario, la infraestructura verde en este caso, pero también productiva de servicios ecosistémicos y de relaciones con organismos más allá de los solo humanos, que nos pueden hacer construirnos a entornos y humanos de una manera mejor. Entonces me gustaría pensar que al igual que el virus nos está
diseñando estos días unos entornos distintos, nosotros y estos organismos vivos en codiseño podemos diseñar como una ciudad nueva en la que los movimientos también se pueden reinventar un poco en esa coalescencia entre organismos distintos que performan a la vez, de alguna manera. Me ha gustado mucho eso de los descampados, me parece que es innovador y sobre todo porque nunca les hemos dado importancia. ¿El ayuntamiento sabe cuántos metros cuadrados de descampado hay en nuestras ciudades? Pues no lo sé, nosotros tenemos contabilizados los que hay en torno a los principales núcleos conciudadanos que actúan activamente en ellos y que los codiseñan a diario, y son unas 2.000 hectáreas, los más cercanos, los más imbricados en la ciudad, con lo cual es un espacio nada desdeñable, desde luego. Nada, nada. Gracias por tu participación, María Auxiliadora, que nos aporta información valiosa para toda esta sesión. Segundo invitado, vamos a presentarles a José Francisco García, licenciado en Derecho, Development Manager y director del City Lab en el IED Innovation. Es director de la Fundación Un Castillo, Centro del Románico, y coordinador de la Mesa de Ciudad en Madrid Foro Empresarial. Él ha trabajado como director general de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid y como gerente del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza, en donde reside actualmente. Gracias por acompañarnos, José Francisco. A raíz de las nuevas percepciones, necesidades y relaciones con la calle, muchos expertos han estado hablando de que estamos ante una oportunidad de oro para recuperar espacios para el disfrute ciudadano, profundizando prácticas sostenibles que para una ciudad más amable. Pero también hemos oído a funcionarios hablando de la necesidad de usar más el coche privado. Cuando uno toma el metro de Madrid, por ejemplo, por los altavoces de la megafonía del metro, van diciendo que el metro de Madrid sigue prestando el servicio, pero que intentes cogerlo lo menos posible y que no vayas en metro, lo cual no deja de ser una contradicción. Me gustaría saber cuál es la opinión tuya o suya al respecto. ¿Estamos o no a punto de dar un vuelco a nuestra concepción de la ciudad? Ahora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, lo primero, a Culturia y a ti, Ramón, por tu pregunta. Bueno, lo primero de todo es que yo creo que ahora mismo todavía no sabemos mucho. Seguimos estando en casa, acabamos de salir a pasear o en las zonas en fase 1 a tomar algo en una terraza y no sabemos todavía porque no ha terminado y no sabemos cómo vamos a encontrarnos la ciudad cuando salgamos, aunque podemos sospechar y yo creo que ya sabemos lo suficiente para saber que no va a ser como antes. Está claro que no va a ser como antes. Lo segundo es que hay mucho ruido. Ahora mismo hay mucho ruido alrededor de la ciudad y de lo que va a pasar con la ciudad. Hay mucha gente diciendo lo que va a pasar, dando soluciones, cuando todavía yo creo que estamos en fase de despertarnos de este shock que ha supuesto este gran colapso mundial. Hay varias cosas que yo creo que sí que son claves y que esos son evidentes y desafíos que nos vamos a encontrar. Uno es el que tú decías. No es posible que el medio privado sea la solución de movilidad en el medio plazo. Puede ser una solución urgente para que las personas que tienen que trabajar obligatoriamente en una fase de contagio extremo puedan ir, pero desde luego el metro no puede durar mucho el tiempo en el que diga que no estamos aquí, pero no subas a nuestros trenes, ¿no?
Entonces, uno de los grandes desafíos, por supuesto, es la movilidad con ese triple desafío, ¿no?, de la rapidez, la seguridad y el respeto por el medio ambiente. O sea, queremos ir rápido, queremos ir seguros y queremos no contaminar. Y todos los medios de transporte tienen alguna falla en alguno de esos retos. Por lo tanto, ahora no soy capaz de adivinar cómo será la solución, pero desde luego será una solución de transporte colectivo, de transporte en grupo y de transporte medioambientalmente no dañino. Eso está clarísimo. Y luego lo que me parece que va a tener mucha importancia lo emocional. Decía María Auxiliadora, yo creo que lo emocional va a tener mucha importancia en la solución que le demos a nuestras ciudades a partir de ahora. Porque son las emociones que ahora mismo estamos viviendo, nos estamos dando cuenta de que tienen muchísimo valor. Habíamos dado por supuesto cosas que teníamos y que pensábamos que no iban a perder, que no las íbamos a perder nunca. Y ahí nos están volviendo, esas emociones nos van a hacer cambiar nuestra percepción. Y luego, una última cosa en el ámbito del espacio público, o de cómo va a ser el espacio público. Yo creo que la única solución es, por supuesto, ampliar el número de espacios públicos disponibles y tenemos un gran desafío que es cómo conseguimos gestionar el espacio público en común para que cuando la pregunta que hagamos, la próxima vez que se haga la pregunta que ha hecho Alex en la presentación, ahora mismo la mayoría está pendiente de que se cumplan las normas sanitarias y que se cumpla el aforo, cuando son dos obligaciones legales, que no deberían preocuparnos nunca cuando vamos a un evento cultural, ¿no? Por lo tanto, fijaos si lo emocional tiene importancia ahora, y es que el 80 o el 85% de los que han respondido les preocupan cosas que deberían estar descontadas cuando decides ir o no a un evento cultural. O sea que eso es lo que yo puedo decir así como primera reflexión rápida. Yo voy a repreguntar por algo que has dicho. Me ha recordado incluso un chiste que vi de estos que se envían por las redes sociales, que como ahora, el chiste viene a decir que como ahora los contertulios de las emisoras de radio no pueden hablar del procés, pues van a hablar del coronavirus y todo el mundo sabe todo lo que tiene, lo que hay que hacer y demás. No te voy a preguntar cuáles son las opiniones más disparatadas sobre las ciudades, pero sí las que tú consideras más inteligentes o más interesantes. Pues es muy buena. Es que esta pregunta yo creo que es una de las claves, ¿no? Porque cuando hay tanto ruido es difícil discernir lo que es posible, lo que no, lo que es más inteligente o menos. Yo he estado escuchando estos días a personas inteligentes, personas con una trayectoria increíble, diciendo cosas que se nota que son pues las reflexiones de después de desayunar. O sea, y que realmente cuando lo piensen bien y lo reflexionen bien, pues bueno, ya lo modificarán y lo cambiarán. Pero tenemos esta tentación de responder rápido porque, bueno, estamos en la era de Twitter, ¿no? Y tenemos que responder rápido a todo y esto necesita cierta reflexión. Pero hay algunas cosas que son interesantes. Hay una que es el que las ciudades se van a construir finalmente, yo creo, de esta crisis salimos construyendo las ciudades desde los barrios. Y eso yo creo que va a ser un cambio radical en la solución que adoptemos de determinadas cosas. Por ejemplo, los eventos. Los eventos vamos a tener que reprogramarlos, no solo en dimensión, sino en dónde los celebramos. Y quizá el gran hallazgo de estos días, la frase de moda ahora son las ciudades de 15 minutos. Las ciudades de 15 minutos son las que París, Bogotá, Barcelona y Madrid también están adoptando como digo la frase de moda porque todo el mundo la repite, ¿no? O sea, todos queremos ahora construir ciudades en las que en 15 minutos tengamos acceso a la mayoría de nuestras necesidades. Cosa que, si lo piensas de verdad, no puede suceder más que en el medio y en el largo plazo, porque la gente no va a dejar de trabajar. Ojalá dejen pocos de trabajar donde ya estaban trabajando.
y van a seguir viviendo donde estaban viviendo, la gran mayoría. Por lo tanto, si tenemos que movernos y tenemos que desplazarnos 40 minutos para ir a trabajar, vamos a seguir haciéndolo durante años. Pero sí que, como inteligente, me parece que el construir la ciudad desde el barrio y que miremos a nuestro entorno de una manera mucho más respetuosa y con más humildad desde la ciudad, al territorio me refiero también, a lo rural, yo creo que esas dos cosas son de las cosas más inteligentes que he oído y que más interesantes para construir el futuro. Interesante, me parece muy interesante, José Francisco. Gracias, y lo dejamos ahí para recuperarlo otra vez dentro de un rato. También nos acompaña Ferran Poca, es el actual presidente de la Cámara de Comercio LGTBI y del comité organizador del Pride Barcelona, del cual también fue director del área festiva en los años 2017 y 2018. Es fundador de Locamente, la primera promotora de eventos dirigidos al colectivo LGTBI de España, con más de 250 eventos anuales y más de 200.000 clientes. Ferran, gracias por estar aquí. En España es normal convertir las calles en un gran escenario para el festejo, pero con el coronavirus se han suspendido todas las fiestas y actividades masivas al aire libre. ¿Cuánto creéis que se reactivará la posibilidad de hacer uso del espacio público para los grandes festejos populares? ¿Son viables mientras haya medidas de distanciamiento físico? ¿Habrá que esperar a la vacuna por el coronavirus? ¿Qué perspectivas y alternativas hay sobre este tema? Has visto que no he hecho una pregunta, sino que he disparado a bocajarro 4, ¿vale? Y... Sí, lo he visto. ¿Cómo? Ramón, muchísimas gracias y a Culturia también por haber contado conmigo esta tarde. Bueno, yo siempre digo una cosa, ¿no? O sea, una cosa es lo que a mí me gustaría decir como Ferran Poca, como persona, y otra cosa un poco más seria es lo que después de analizar las diferentes cosas que vamos viendo, tengo que decir, ¿no? La respuesta es, no traigo buenas noticias. Es decir, para utilizar el espacio para los festejos como anteriormente utilizábamos, pues ahora mismo no podríamos dar una fecha. Sobre todo si cogemos la realidad actual. Esto me gustaría que quedara muy claro. La realidad actual es que no hay una vacuna, no hay un tratamiento efectivo y que solo tenemos un 5% de la población que está inmunizada. Con esta realidad, que es la que tenemos actualmente, no podemos pensar en lo que teníamos antes, en un festejo donde había muchedumbres de 100.000 personas en la calle o en un Pride como el que organizamos en Barcelona, en donde el año pasado congregó a 400.000 personas caminando. Estamos frente a un virus, esto sí que ya lo empezamos a conocer, estamos frente a un virus que es muy contagioso, no voy a decir nada nuevo, que sabemos también que es muy contagioso en lugares donde las muchedumbres se están muy juntas, es decir, eso también lo sabemos. Y también nos hemos dado cuenta que en aquellos espacios que también han empezado a abrir un poquito las fases o que han avanzado de fases y que han empezado a abrir un poco que la gente pueda volver a la calle, también se han empezado a ver algún que otro rebrote. Entonces, con todo esto, lo que tenemos que hacer es ser un poco realistas y lo que tenemos que entender es que yo a veces cuando hablo con diferentes organizadores de festivales, entre los cuales a nivel privado me incluyo y a nivel Pride también me incluyo, porque al final es casi como un festival celebrativo reivindicativo lo nuestro, y la realidad es que ahora mismo no podemos contemplar que hasta que no exista una vacuna o un tratamiento eficaz, esto pueda volver a lo que antes conocíamos como normalidad, como una celebración de calle, como una celebración de beber en la calle, de pasarlo bien en la calle. Muchos nos estamos planteando incluso cómo volver
a una cierta normalidad, es decir, cómo volver a una actividad dentro de los eventos, es decir, reinventar el Pride, reinventar los festivales, reinventar... Hoy estaba leyendo que festivales de Barcelona, por ejemplo, estaban planteando dividir ese festival en donde iban entre 15 y 20.000 personas en 20, 30, 40 eventos pequeños en donde dejarían entrar entre 400 y 500 personas con asientos separados entre sí. Lo que sí que está claro es que nos tenemos que reinventar. Esto es una realidad, es decir, no podemos volver, seguir anhelando el pasado porque ahora mismo no lo tenemos y nadie nos garantiza que lo tengamos en un futuro. Nadie nos garantiza que dentro de 18 o 12 meses tengamos una vacuna. Eso es lo que queremos pensar todos, que todo va a volver a ser igual, porque lo necesitamos en parte. Pero lo que tenemos que hacer es pensar cómo lo podemos hacer si esto no pasa, tener como el plan diseñado. Y lo que nosotros estamos haciendo es digitalizar, estamos intentando también reducir aforos y pensar, dar la garantía a la gente que va a venir de que el espacio es seguro. Tenemos que pensar también que la gente no estará tan dispuesta a salir porque el miedo que nos han, lo decía ahora hace un rato un compañero, ¿no? El miedo que tenemos de salir a la calle cuando vemos tanta gente apelotonada también nos frena de salir de casa. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Digitalización, sí, pero cuando podamos monetizar y cuando la gente también esté dispuesta a pagar por esta digitalización. Porque podemos hacer un montón de festivales por internet, pero si la gente no está dispuesta a pagar por ellos o no está dispuesta a verlos, no hacerlo. Esto es mi reflexión. Mi reflexión es, actualmente no tenemos una... Hace en marzo, nosotros fuimos los primeros que dijimos, bueno, vamos a aplazar el Pride a julio. Quedan 5 meses. Esto van a ser 15 días. Y ahora nos encontramos en mayo, que ya estamos cancelando y que estamos diciendo que lo vamos a hacer en 2021, porque nos estamos dando cuenta que estos 2 meses que faltan son muy poco tiempo para cómo están evolucionando las cosas, como para que tengamos respuestas y como para que podamos ver. Otras expectativas de usar elementos protectores para ir a festivales, para usar esto ahora mismo es completamente inviable. Gracias, Ferran. Te voy a decir que es cierto que los tiempos pasados no volverán. Recuerdo, tengo una imagen en la cabeza de uno de los Pride que organizabas. Era en la playa, en Barcelona. Había un cóctel, me parece, sí, y había tanta gente que como la playa, lo que es la arena, estaba llena de gente, se tenían que meter en el agua para poder estar ahí, con lo cual iban con la copa en la mano, pero dentro del agua, con el agua a la altura del pecho. Y también aquello parecía el metro en horas puntas, con lo cual no creo que eso volvamos otra vez para atrás. Es muy curioso que nos agarramos a lo que deseamos. Deseamos una vacuna, pero la vacuna no está, se le espera. Pero no olvidemos que el SIDA, cuando apareció, también era otro virus, una vacuna, y sin embargo, años después, más de 20, la vacuna sigue sin existir, aunque es verdad que se han encontrado tratamientos que realmente resuelven las cosas. Pero yo lo que no sé es si muchos de nosotros olvidarán o estarán dispuestos a vivir la alegría y la fiesta sin poder ir a una discoteca, a una piscina, a una playa, etcétera, etcétera. O si ya mentalmente estamos programados para eso. Yo, Ramón, creo que no estamos preparados ni programados para esto. De hecho, nosotros, que somos organizadores también de festivales, que somos organizadores de fiestas, que hacemos, como has dicho muy bien, fiestas para todos los públicos, pero principalmente para el colectivo LGTBI, que es un colectivo que
tiene muchas ganas de salir por sus pocos compromisos, a veces familiares. Lo que estamos viendo es que mucha gente nos está pidiendo volver, que muchas preguntas son: ¿cuándo vais a volver a inaugurar? ¿Cuándo vais a volver a abrir? ¿Cuándo vais a hacer el Pride? ¿Qué día es? Cuando pase todo vamos a hacer una gran y vamos a hacer un gran evento todos. Y claro, a mí me emociona un poco porque pienso, me gustaría decirles que sí, que eso va a ser posible, me gustaría decirles que esto va a pasar y que en julio vamos a estar haciendo esto, pero lamentablemente no les podemos decir esto, les tenemos que decir que vamos a volver. De hecho, nosotros, el colectivo, porque ya hemos tenido a otro nivel la afectación por un virus como el que has nombrado, que es el VIH, y que durante mucho tiempo estigmatizó al colectivo y que lo encasilló muchísimo, no se transmitía tanto ni tenía nada que ver con el coronavirus, obviamente. Muy bien. Pero las personas necesitan alguna cosa, lo he dicho antes, alguna cosa. Estoy de acuerdo contigo. Gracias por tu participación y me gustaría ahora presentar a otro de los invitados, a Uriel Fogué Herreros. Buenas tardes, Uriel. Él es docente e investigador de la ETSAM, de la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Europea de Madrid. Es fundador de ELI, Oficina de Arquitectura, que formó parte del pabellón de España de la Bienal de Venecia, que fue galardonado con el León de Oro del 2016, que cuenta con 2 obras seleccionadas para los premios European Union Prize for Contemporary Architecture y primer premio del Colegio de Arquitectos de Madrid en el año 2017. Para iniciar este diálogo con Uriel, voy a tomarme la licencia de pedir prestada una pregunta del buzón virtual, en donde Carmen Caraballo, desde Usera, en Madrid, nos dice que en los últimos días ha redescubierto su barrio. Ha visto espacios que considera que podrían ser mejor aprovechados, que esta nueva visión que muchos como Carmen están teniendo de su entorno no es una oportunidad para potenciar y enriquecer la vida de nuestros barrios a partir de esta nueva relación más próxima que estamos teniendo. Así también podríamos descongestionar un poco las zonas del centro. ¿Qué piensas, Uriel? Hola. ¿Veis ahora? Ahora. Nada, te estaba dando las gracias a Culturia por la invitación. Bueno, la pregunta tiene 2 partes. Una que tiene que ver con redescubrir la ciudad y la otra que tiene que ver con descongestionar el centro. Están conectadas, pero creo que es interesante analizarlas por separado. Hay una síntesis también, tercera posible, y es por qué los centros de nuestras ciudades están muy bien y, sin embargo, hay barrios que es mejor no verlos. Pues sí, verlos, ¿eh? Nosotros hemos tenido la suerte de estar involucrados en el proyecto del Festival Veranos de la Villa en los últimos años y nosotros llevábamos desde la oficina ELI la estrategia urbana de este proyecto y precisamente nos pasó un poco lo que le ha pasado a esta espectadora, Carmen, ¿no? Que redescubrimos la ciudad. O sea, nosotros, una gran parte de los miembros del equipo somos de Madrid y a través de este proyecto pudimos redescubrir la ciudad y, de hecho, parte del proyecto consistía en trasladar a los ciudadanos esta invitación a descubrir la ciudad, ¿no? Por eso se planteaba un proyecto que no tuviera tanto un centro de gravedad céntrico, valga la redundancia, y una especie de espacios satélites alrededor, sino que planteamos un festival que era un festival nómada distribuido que estaba apareciendo en distintos puntos.
Y una de las cosas que más nos sorprendió es que la ciudad de Madrid, incluso en muchos de esos barrios a los que haces referencia, es alucinante. Y es alucinante si la reactivas de formas que te hacen mirarla de maneras que no son habituales. Entonces yo creo que hay, digamos, desde el lado de redescubrir la ciudad, hay esta posibilidad de... Antes, no sé si era Oxy, que hablaba como de las instrucciones de uso, ¿no? Es posible, los espacios tuvieran una especie de instrucciones de uso, pues si las usamos de otras maneras, ¿no? Que aquellas que son evidentes. Y en este proyecto vimos que muchas de esas maneras de usar los espacios de formas no habituales, o sea, de invitar a la gente a ver los espacios que está acostumbrada a verlos de una determinada manera, de otras formas, o incluso desplazarse por la ciudad para descubrir otros espacios, era una cosa como excitante y emocionante. En relación a lo del centro, en Madrid, concretamente, ha sido una ciudad en la que la cultura ha estado muy concentrada en el centro, ¿no? De hecho, desde tiempos del Madrid ilustrado, ¿no? Desde Carlos III está todo ese eje ilustrado que tiene un centro de gravedad muy fuerte. Y proyectos como estos lo que plantean es precisamente que no haya un centro y haya periferias, sino que yo creo que el éxito de proyectos como este es entender cómo funcionan las ciudades hoy, que en realidad funcionan con muchos centros y donde pasan muchas cosas a la vez. Entonces, comprendiendo bien ese funcionamiento, como participar de ese funcionamiento programando de esta manera, ¿no? Tengo una tentación, y es una tentación personal, pero que voy a darle rienda suelta. Hace poco vi en una red social, alguien mandó toda una serie de escenarios en Madrid prácticamente desconocidos y que merecía la pena conocerse. Yo te pediría cuál es tu lista personal de qué escenarios no vemos casi nunca en Madrid y que bien merecen la pena conocerse y sobre todo utilizarlo para hacer actividades. Sí. Bueno, no te puedo contestar con una sola respuesta. No quiero una, quiero varias. Sí, pues mira, yo te invito a que cojas las guías de los veranos de la villa de los últimos 4 años y quitando algunos escenarios que también son habituales, ¿no? Pues con el Duque o el Matadero o lo que sea, que ya conoces seguro, hay muchos espacios que son alucinantes para mí. Incluso te diré que hay algunos que iban a ser de esta determinada, que iban a estar activados, que al final no surgieron por distintos temas y que me da o sea, tenemos una lista de lo que pudo ser y no fue con los miembros del equipo de otros espacios que nos gustaría activar en algún momento. Porque claro, también el festival ha ido creciendo mucho y los temas de aforo, los temas de seguridad también condicionan mucho la posibilidad de programar unos sitios u otros. Pero te voy a contar uno, por ejemplo, que no se llegó a hacer, pero que estuvo a punto de suceder, que fue un sitio desconocido para mucha gente, que es el Museo de la Aeronáutica. Y ahí habíamos hablado ya incluso con ¿Dónde está? En Cuatro Vientos. No lo sabía seguro. Sí, pues bueno, depende del ejército y habíamos hablado ya con ellos. Había acordado hacer un concierto de techno con proyecciones sobre los aviones. Hay una pasarela, bueno, hay un espacio central lleno de aviones aparcados. Es un sitio, pues, que si no, que ya como museo es alucinante, pero que si lo programas de otras maneras, de repente se habría... Y una semana, un par de semanas antes, esta fue la primera edición, me parece, fue el atentado famoso en Niza. Eso hizo que se elevaran los niveles de seguridad y también una situación de emergencia hizo que hubiera que relocalizar toda esa posición, porque al ser un sitio, bueno, que tiene un nivel de seguridad determinado, al subir el nivel, los requerimientos eran, bueno, llegaban a ser como incómodos para los visitantes y se trasladó a la casa de campo. Pero por ejemplo, ese para mí queda como... Porque estaba deseando que llegara ese día para ver ese espacio bueno, imagínate, con un DJ, con proyecciones. Buscaré las guías de los veranos para poder buscar estos sitios, ¿vale? También te digo una cosa, hay muchos espacios que conoces, pero que activados de otra manera son increíbles. Por ejemplo, todos los años se acababa en el Parque Tierno Galván, en una ladera, mirando hacia Broñigat, que no es una vista especialmente bonita, pero sin embargo, ver ahí con tanta gente
la puesta de sol, viendo pasar un avión, un tren de mercancías, y de repente la coreografía que hizo una artista que se llama Cookie Jerez, con una pirotecnia que se llama Vulcano, hicieron una coreografía de danza, pero con fuegos artificiales, con tanta gente estar ahí viendo ese momento. Es un sitio de toda la vida, pero que de repente es como fascinante, ¿no? Es como si Händel volviese a escribir los conciertos para los fuegos artificiales, pero puestos al día. Exacto. También es verdad que hay muchos sitios en todas las ciudades que parecen desaprovechados. A mí, por ejemplo, en Madrid me parece que está desaprovechado el recinto del Parque Juan Carlos I. En Barcelona, por ejemplo, podría recordar como sitio desaprovechado el antiguo canódromo de la Meridiana, que ahora ha quedado en una utilización parcial. Y seguro que si conociese mejor Zaragoza, podría decir exactamente lo mismo de Zaragoza o de Málaga o de Sevilla. Gracias, Uriel, por tus aportes, que son muy valiosos. Y gracias a todos por sus intervenciones. Creo que han aportado mucho material para esta reflexión que hacemos en el día de hoy. Para continuar con la actividad, ahora quisiera dar paso al equipo de Culturia para que nos hagan un resumen con las ideas destacadas que han tenido nuestros invitados hasta este momento, y luego iniciar las preguntas y respuestas de los asistentes. Así como me has cedido la palabra antes, Alex, yo te la cedo a ti ahora. Muchas gracias, Ramón. En efecto, vamos a iniciar ya la segunda parte de nuestra dinámica, que es la de preguntas y respuestas. Les recordamos a todos los participantes que pueden hacerlas pinchando en el botón de preguntas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Antes de iniciar esto, como has mencionado, Ramón, vamos a mostrar algunas de las ideas más escuchadas o algunas de las ideas que hemos planteado, que se han planteado hasta ahora, ¿vale? Entonces, lo primero aquí es Mario Auxiliadora, que abrió los turnos de palabra. Para transformar nuestras ciudades, los ciudadanos buscan contacto con otros cuerpos y con la naturaleza. Esta situación es una oportunidad para codiseñar a través de ensayos el espacio público de una ciudad obsoleta. A continuación, José Francisco García nos mencionó que la solución a los problemas de movilidad será mediante el transporte público colectivo. Además, el factor emocional cambiará nuestra percepción y debemos garantizar medidas de seguridad en todo momento. Luego, Ferran Poca nos dio la idea de que la realidad actual no nos permite pensar en un festejo como lo contemplábamos antes. Es el momento de la reinvención en la organización de eventos a través de la digitalización y asegurando la seguridad y la monetización. Y para finalizar, Uriel Fogué nos ha indicado que es importante comprender el funcionamiento de la ciudad como articulación de muchos centros, los cuales pueden activarse mediante nuevas propuestas y formas de uso no habituales. También quiero agregar una idea que han mencionado, que es esta importancia de redescubrir la ciudad y plantear la ciudad desde el barrio, que parece una idea muy importante que también ha sido comentada por todos los participantes. Y dicho esto, Ramón, te dejo para comenzar justamente con las preguntas del buzón. Les pedimos a los participantes brevedad en las respuestas, justamente para aprovechar el periodo de preguntas y respuestas al máximo posible. Muchísimas gracias. Preguntas las tenéis vosotros. Yo creo que es bueno que se las dirijáis directamente a nuestros invitados. También las que están en el chat. Yo creo que esto sería atractivo para todos y nos permite meter baza cuantas veces podamos o queramos. Muy bien. Bueno, entonces comenzamos aquí con la primera pregunta, Ramón. Esta viene justamente desde el buzón, ¿vale? Señala que en los últimos años hemos visto una brecha de desigualdad en la oferta cuantitativa y cualitativa de los espacios públicos. Aunque si bien esta brecha se ha reducido, todavía queda mucho trabajo por hacer. En la práctica proyectual, ¿qué consideráis elemental para generar y o adecuar el espacio público en áreas deficitarias? Esta puede ser una pregunta que a lo mejor pueden responder todos. De alguna manera, si sois breves, yo creo que pudieran aportar todos. ¿Dónde llega la pregunta?
¿Qué consideráis elemental para generar y o adecuar el espacio público en áreas deficitarias? ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta para aprovechar mejor estos espacios? Alex, ¿desde dónde llega la pregunta? ¿Desde dónde llega? Esta la hacen desde Madrid. Muy bien. ¿Vale? ¿Quién quiere empezar? ¿Seguimos el mismo orden, María Auxiliadora? Venga, de acuerdo, pues empiezo yo. Bueno, yo creo que algo importante es que esto sirva para entender que a lo mejor tenemos que redefinir el espacio público. A mí hay una cuestión, por ejemplo, que me resulta importante y es la definición de espacio, que me remite siempre a algo abstracto, frente a la definición de medio que nos rodea o de lugares que habitamos, que hace más referencia a algo vivo, ¿no? Es decir, en inglés es muy evidente, space claramente es algo más conceptual o abstracto, y environment tiene otras dinámicas. Creo que, si nos fijamos en los espacios públicos que han aparecido en este momento, por ejemplo, los balcones, las azoteas, los resquicios en las esquinas que se usan poco normalmente, no les prestamos atención, pero que pueden tener un cierto potencial como lugar en los que se resquebraja la solidez urbana de lo que solo nosotros construimos. Si detectamos esos lugares como posibles espacios públicos, yo me puedo imaginar un Pride en las azoteas de Madrid, que sería bastante alucinante, por ejemplo. Y luego, a la vez, entendemos que, bajo mi punto de vista, cuanta mayor libertad tengamos para redescubrir y releer los lugares, como están diciendo algunos de los participantes, ¿no? Cuanto mayor apertura tengamos para entender áreas que normalmente no son entendidas como espacio público, que siempre pensamos principalmente en una plaza o en una calle, pero sí como medio público, y vuelvo aquí, por ejemplo, a los descampados o a las áreas un poco abandonadas, si somos abiertos en eso, podríamos tener áreas de impunidad. Por ejemplo, estos lugares son áreas de mucha mayor libertad, libertad sexual, por ejemplo, libertad de todo tipo de acciones, que esto conllevaría una mayor responsabilidad también. Es decir, yo apostaría, ahora que el control de los cuerpos se impone, no creo que la solución sea el control biopolítico o el control biológico para decir lo que se puede hacer y lo que no. Creo que la cuestión sería mejor entender como posibles espacios o medios públicos muchos más lugares, incluidos balcones, terrazas, como decía, y a la vez una mayor responsabilidad y un mayor aprendizaje de cómo nos podemos relacionar en estas performances colectivas, pero que a lo mejor necesariamente no siempre tienen que llegar al tacto cero, al contacto cero. Gracias, María Auxiliadora. Podría recordar también que los balcones prácticamente han desaparecido. Algunos porque se han convertido los han cerrado, han hecho los cerramientos, en el caso de Madrid, y otros porque ya no han sido construidos, han hecho esa especie de pequeñas tribunas que sustituyen a los balcones, que hacen que los edificios sean más o menos iguales o parecidos y que hacen que se echen en falta. Vamos a seguir con la pregunta que teníamos con José Francisco, por ejemplo. Aquí estoy. Bueno, pues es una de las grandes preguntas de estos meses, ¿no? Estas semanas. Y hemos repetido los cuatro y los asistentes y, como decíamos, estas personas, todas las personas que están reflexionando, cómo hacemos para que el espacio público se convierta en un espacio de convivencia, un espacio seguro, un espacio libre por un lado, pero regulado y seguro por el otro, que sea de todos, pero que no se pueda apropiar por unos pocos, en el que imaginemos cosas nuevas, pero que permitamos también mantener las actividades que pueden ser tradicionales y que quieren seguir haciendo los ciudadanos. Y cómo además, había también otra pregunta por ahí que yo enlazo con esta,
cómo discernimos las diferencias entre ciudades y entre lugares, ¿no? No es lo mismo las necesidades de Madrid o de Europa o de otras ciudades, de otros países en Europa que en América Latina, ¿no? En América Latina el espacio público es un espacio muy peligroso en muchas ciudades. Y entonces nuestro enfoque del espacio público es un enfoque en el que también damos por descontado unos niveles de seguridad determinados, seguridad personal, más allá de la sanitaria, la personal. Y en cambio en otras ciudades, como preguntaban yo creo por ahí en Ciudad de México, esos niveles de seguridad son mucho más bajos. Entonces cuando planteamos imaginar nuevas acciones, responsabilizar a las personas, muy interesante lo decía Mario Ciudadano, yo creo que desde nuestra perspectiva es que deseamos eso, ¿no? Pero claro, hay otras realidades en las que eso está mucho más lejos. Entonces ahí es uno de los grandes desafíos de esta crisis, que el espacio público sea cada vez mayor, o sea, haya más espacio público, lo compartan más personas, lo construyamos entre más gente, a la vez sea seguro, pero a la vez sea imaginativo, genere libertad, pero con niveles de seguridad personal y sanitaria altos. Es un desafío muy complejo. Y yo creo que ahí en Madrid yo estuve en el Ayuntamiento de Madrid, como has dicho antes, y Uriel, que ha trabajado en Veranos de la Villa, sabe que hay cantidad de espacios, de paisajes urbanos interesantes en Madrid que se pueden aprovechar, reaprovechar, reimaginar, y en muchos casos no se hace porque los niveles de seguridad o de respeto o de apropiación en el mejor sentido por parte de los ciudadanos no están al nivel suficiente y no se pueden hacer, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que conseguir equilibrar todas las tensiones que el espacio público genera para que sea más fluido. Pero bueno, estamos en ese camino. Yo creo que esta crisis nos va a servir para lo que estamos haciendo ahora, que es para reimaginar cosas. Muchas gracias. Vamos a hacer una alteración porque, ya que lo has citado, Uriel, ¿quieres tú contestar también a lo que decía José Francisco? Y luego vamos con Ferran. Sí, yo diría 3 cosas, básicamente. Una, que es súper importante implicar a los agentes locales, las comunidades locales, porque son realmente, bueno, antes he hablado de los barrios, ¿no? Pero es que realmente es la gente que mejor conoce sus espacios y seguramente los que sean los mejores anfitriones, ¿no? Para invitar a conocer la ciudad de otras maneras. El segundo elemento sería que hay muchas maneras de intervenir los espacios y muchas veces pensamos que intervenir en un espacio implica construir los espacios y por supuesto es una parte muy importante y muchas partes de la ciudad necesitan ser como rehabilitadas y mejoradas, su calidad, etc. Pero una cosa que sí que hemos aprendido mucho con estas experiencias es que también activar los espacios, así como reconstruirlos o rehabilitarlos, también genera afectos de los vecinos por los espacios. Creo que esta dimensión afectiva es muy importante activarla y como incentivarla, ¿no? De alguna manera. Ha habido, por ejemplo, nosotros muchas veces hemos participado en debates muy interesantes, ¿no? En relación a lo que comentaba antes José Francisco, de esta tensión entre qué es más importante, si preservar un espacio o usar un espacio. Y al final nos hemos dado cuenta que usar un espacio es cuidar un espacio también. Y muchas veces cuanto más lo usas se genera una carga de afecto, se vincula a los imaginarios compartidos y hay unas relaciones con el espacio que son muy importantes. Y el último punto, que creo que es importante mencionar también, es que, bueno, tenemos toda la crisis en la que estamos ahora, pero esa crisis está dentro de otras crisis en las que ya estábamos, ¿no? Y una muy grande es pues el cambio de régimen climático en el que estamos viviendo y los espacios públicos en concreto van a jugar un papel fundamental para desarrollar estrategias de adaptación y de mitigación al cambio climático. Nosotros estamos implicados en varios proyectos de investigación que tienen este objetivo. Por ejemplo, ahora estamos haciendo uno en Matadero junto a la Universidad Politécnica, el propio Ayuntamiento y con el propio Matadero. Y estamos viendo que los espacios públicos van a jugar un papel fundamental en el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático. En concreto en Madrid, que es la ciudad que yo más conozco, hay muchos problemas en muchas zonas de espacios públicos que aparentemente están bien y sin embargo están dentro de lo que se llama islas de calor, que son
sitios que no son capaces de disipar toda la energía que captan, irradian, son una especie de radiadores, ¿no?, por las noches. ¿Nos das un nombre de un barrio de que El esté? propio Matadero, la propia zona de Matadero es una isla de calor, está diagnosticada, hay unas cartografías y ahora mismo es una zona que en verano, por ejemplo, recibe tanta radiación y por su configuración morfológica, material, arquitectónica, no es capaz de disipar todo eso. Entonces se están desarrollando estrategias ahora para renaturalizar la ciudad y también para, bueno, en realidad las estrategias de adaptación al cambio climático es algo que nos va a hacer, o sea, que nos implica repensar la ciudad de alguna forma. Entonces, dado que estamos en este proceso, es una oportunidad para todo esto que decía antes, o sea, reconfiguremos las ciudades también implicando bien a los agentes locales y aprovechando para activarlas, ¿no? O sea, que todos estos procesos de transformación que no sean solamente procesos que viene una institución y los desarrolla y ya está, sino implicar a los vecinos también como en el cuidado del espacio y en el Muy bien, Ferran, es tu turno. Es mi turno. Yo no quiero dejar de nombrar a María Auxiliadora, que nos ha dado una idea maravillosa con el tema de hacer un Pride en las azoteas. Me ha parecido muy, muy aceptable. El tema de utilizar a veces esos entornos privados como los balcones o como las azoteas, al final acaba provocando también un reto que tenemos todos ahora, que es cómo celebrar o cómo hacer determinadas cosas en las azoteas y los balcones sin acabar molestando a los otros vecinos y acabar siendo un espacio de convivencia para que también se pueda expresar, pues esto, la celebración, la cultura o la fiesta. Yo también me agarro a que tenemos que empezar a pensar que aquello que aquello que hasta ahora había funcionado no va a funcionar, y creo que tendremos que repensar, pues a lo mejor, como decía también María Auxiliadora, descampados, como decía también Uriel, si no me equivoco, que hablaba de nuevos espacios para poder realizar eventos que nunca nos habíamos planteado, más que nada porque nos vamos a encontrar en la tesitura de que probablemente las autoridades sanitarias nos obligarán a mantener un espacio o a tener un espacio, ¿no? Decían de los aforos, ¿no? A tener un aforo mucho más amplio del que realmente vamos a tener dentro, y también la gente también lo va a requerir, es decir, la gente no va a aceptar ir en la encuesta que habéis hecho al principio ha quedado muy claro, la gente no va a ir a cualquier espacio si no tiene la garantía de que va a estar segura a nivel sanitario, o que no va a contagiarse del virus. Pero creo que es un reto que esto se lo vamos a dejar a los ayuntamientos, a los planificadores urbanísticos, pero yo creo que tenemos que empezar a pensar de que a lo mejor ir aquí al lado a la playa, o ir aquí al lado a una plaza donde hacíamos un gran evento no podrá volver a ser, y tendremos que plantearnos espacios mucho más grandes y espacios como descampados o como riberas de ríos o como otros espacios donde haya mucha más libertad y mucho más espacio entre las personas. Muy bien. ¿Más preguntas, Alex? Sí, tenemos aquí una pregunta que nos llega desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, y es la siguiente: como ciudad y sociedad, ¿estamos preparados para asumir las muestras, principalmente espontáneas, de expresión artística en las calles? ¿Cómo deberíamos actuar las administraciones públicas ante estos hechos tan comunes hasta hace poco tiempo? ¿Quién quiere contestar? A ver, José Francisco. No sé, creo entender bien. Las manifestaciones artísticas en las calles quiere decir espontáneas e informales. ¿Entendido? ¿No? Pareciera ser eso justamente el sentido de la pregunta. ¿Qué ocurre con todo eso? Van a un músico callejero, entiendo, un músico callejero va a tener que prohibir el ayuntamiento su actividad, va a tener que regular una actividad que no puede regular porque no hay un aforo, porque no hay un lugar de celebración, sino que es espontánea. Pues yo, la verdad es que las ciudades ahora tienen miles de preguntas para cada una de las actividades que se hacen en la ciudad, que no nos podemos imaginar el número, porque aunque las intentemos escribir, se nos van a olvidar más de la mitad. Pero sí que creo que, bueno, pues van a tener que actuar como con el resto de actividades. Es decir, hay un montón de actividades en la ciudad que se producen en la calle y que no están 100% reguladas. Y yo creo que esas manifestaciones artísticas espontáneas pues no van a ser posibles hasta que no tengamos una solución para poder convivir de una manera natural sin regular.
Y eso va a pasar con eso, va a pasar con las reuniones de personas, va a pasar con las despedidas de soltero y va a pasar con las, no sé, con los encuentros de amigos o las celebraciones de cumpleaños, donde sea, ¿no? Me parece que, y en la calle, pues en el espacio público está claro que durante los próximos meses pues no se va a poder celebrar nada espontáneo hasta que no haya una solución, pero después habrá un momento, esperemos que no tardemos años, sino que solo meses, en el que la seguridad de las personas permita una interacción normal, y entonces pues yo creo que no habrá problema en que las ciudades vuelvan a dejar que esas manifestaciones se desarrollen. Lo que sí que entiendo es que inicialmente las ciudades tendrán la obligación y muchas la tentación de regular de una manera más estricta algo que se dejaba hacer de una forma un poco más espontánea, y habrá una regulación mayor de todas esas actividades, aunque no sea solo por la seguridad sanitaria, sino también por esa especie de ordenación de actividades inicial en el espacio público. ¿Quién más quiere añadir alguna cosa para contestar al Ayuntamiento de Ciudad Real? Yo añadiría una cosa que me parece que es un desafío para las administraciones ahora. O sea, podemos enfocar esta pregunta como: ¿lo están haciendo bien estas manifestaciones espontáneas? Y juzgarles y si acaso castigarles o reconducirles a hacer... Bueno, pero también hay otras manifestaciones espontáneas que están saliendo de las que a lo mejor las instituciones podrían aprender mucho. Y creo que esto es interesante, sean artísticas o no. Por ejemplo, la manera en la que muchas comunidades de vecinos se están organizando para que los jóvenes vayan a comprar las medicinas a los mayores que viven solos y no pueden salir porque son personas vulnerables. Hay toda una inteligencia ahí, o todas las comunidades makers que están participando haciendo gorras, viseras, máscaras, todas estas cosas. Hay una inteligencia ahí organizada, una inteligencia colectiva, si se quiere, de la que yo creo que también sería bueno que aprendiéramos todos, ¿no? Los ayuntamientos, las instituciones, la sociedad en general. Entonces, no solamente veamos esas manifestaciones espontáneas como cómo de lejos están respecto a una norma buena, o sea, cómo de mal lo están haciendo, digamos, sino también podemos ver que muchas de esas a lo mejor lo están haciendo súper bien. Y lo que tenemos que hacer es ser nosotros, instituciones o lo que sea, ayuntamientos, adaptarnos a eso, ¿no? Y aprender. Yo creo que eso también, o sea, estas situaciones están mostrando unas lecciones de ciencia ciudadana y de maneras de organizarse que por lo menos a mí me parecen emocionantes. Más, aparte del aplauso, que ya en sí es emocionante, pero que hay muchas redes que se están tejiendo que creo que pueden dar muchas pistas también de cómo organizarse, ¿no? Muy bien. A mí me gustaría añadir algo más, si puede ser. Pues añade. Sí, yo creo que si cambiamos un poco, en el fondo, en realidad lo que no se puede es estar a menos de 2 metros de alguien. Pero puede haber un concierto en la calle, vamos, que creo que sería brutal, ¿no? Había conciertos de campanas desde los campanarios, mucho antes, ¿no? De que nos planteáramos cómo podemos a lo mejor tener un espectáculo colectivo sin estar tan pegados, ¿no? Entonces, yo creo que el arte espontáneo en la calle, bajo mi punto de vista, vuelvo a apelar como una responsabilidad, que es verdad que hay veces que falta, pero que me gustaría pensar que si la damos un poco, esta puede aparecer de mejor manera que si lo regulamos todo. Creo que algunas de estas expresiones de arte espontáneas, siempre que cumplan unos posicionamientos o coreografías que sean compatibles con estos 2 metros, pues creo que puede dar lugar a situaciones fantásticas y emocionantes, ¿no? Como decía Uriel. O sea, que creo que puede haber algo interesante por ahí. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos más preguntas. Aquí hay unas, voy a aprovechar, hay 2 que están dirigidas a Ferran. La primera es algo que además hemos visto en los otros foros, ahí este tema de tratar de digitalizar todo. Y aquí hacen una pregunta de cómo entra en juego la digitalización en eventos y acciones culturales que antes se desarrollaban en espacio público. ¿Esto es posible? Y luego hay otra pregunta que habla justamente de qué opinas sobre que algunos festivales si quieran llevarse a cabo con limitaciones de aforo. ¿Qué opinas al respecto sobre esto? Bien, sobre la primera pregunta, que era la pregunta de si... voy a pensar por la segunda, que era si los festivales se podían hacer en espacios más pequeños con limitaciones de aforo.
Esto es una cuestión que va a funcionar mucho en función de los números. Es decir, es así, se reduce todo a los números. También me gustaba cuando hablaba María Auxiliadora, que decía de estos actos espontáneos artísticos que podían pasar en los balcones o las terrazas. Sí que me gustan, pero todo remite una vez más a los números. Es decir, los festivales y muchos de los eventos de ocio, muchos de los espectáculos van ligados a que tengan una rentabilidad económica o al menos un sostén económico para que puedan ser sostenibles. Lo de hacerlos en espacios más pequeños de público es algo que estamos haciendo todas las promotoras y todos los promotores de espectáculos, incluso estoy seguro que ayuntamientos, incluso Pride Barcelona, obviamente la gran parte de la financiación que recibe es de las aportaciones que recibimos de las administraciones y también de lo que consume la gente durante la celebración de este evento. Si este evento no se realiza en un lugar donde está de alguna manera cerrado, pues no se podrá cuantificar esto. Por tanto, es posible que la calidad baje porque no se podrá realizar así. Y los eventos pequeños, pues hoy lo decía muy claro un promotor en una reunión que tenía antes, que decía, bueno, pues a lo mejor ahora un artista necesitará hacer 5 espectáculos para ganar lo que antes ganaba en uno. Porque si antes tenía uno donde venían 10.000 personas y ganaba X, pues ahora a lo mejor tendremos que hacer 10 o 5 o 20 de 500 personas para que pueda ganar lo mismo. Porque evidentemente esto tiene que ser un win-win para todos, sobre todo para el arte, porque el arte y la cultura es muy interesante, pero si no hay rentabilidad, pues ni hay artistas, ni hay arte, ni hay cultura. Al menos así. Y para lo que decíais de la digitalización, obviamente el tema de digital, pues estamos en lo mismo. Han habido muchas propuestas digitales, de hecho hemos visto hasta festivales digitales, pero la verdad es que algunos han sido penalizados porque la tecnología aún no era lo suficientemente buena y también tendremos que ver si somos capaces, los que programamos algo cultural, a través de lo digital, de que realmente sea atractivo para que la gente esté dispuesta a pagar. O si no es la gente, las marcas que posiblemente puedan llegar a patrocinar estos espectáculos o estos festivales digitales, a ver si están dispuestas a patrocinar y a pagar esto para que alguien esté desde casa sentado en un sillón viéndolo. Si no hay interacción, mucho me temo que esto pues, nos va a costar un poquito asumirlo. ¿Hay alguna pregunta más añadida? Todavía nos quedan preguntas. ¿Qué papel Yo juega tengo una para el final, ¿eh? Ah, tú tienes una para el final. Ah, perfecto. Gracias por adelantármelo. Esa es la pregunta bomba de nuestra actividad. ¿Qué papel juega la accesibilidad física, sensorial y cognitiva en la nueva normalidad? ¿Qué grado de cumplimiento de la normativa será efectiva, teniendo en cuenta que no se ejecutan la mayoría de las sanciones? Es una oportunidad para diseñar, incluyendo a todas las personas. Es una de las preguntas que tenemos justamente que han hecho los asistentes. María Auxiliadora, creo que te toca a ti. Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante. Efectivamente, lo que tienen las regulaciones es que normalmente contemplan un cuerpo estándar y eso pues deja fuera a mucha gente, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, cuando no se permitía salir en absoluto en el estado de alarma, gente con determinadas situaciones que necesitaban salir por cuestión médica, por cuestión corporal, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente es una oportunidad para entender que los cuerpos importan, que no solo importan los que siempre vemos, sino también los más invisibles. Y entonces, en ese sentido, por eso insisto en que una excesiva regulación, que la necesitamos en medida, pero también hay que dejar lugar a, ya que no lo podemos regular todo, entender de qué manera los cuerpos múltiples pueden codiseñarnos el espacio público y la ciudad. Y vuelvo a insistir que, tal y como decía Uriel también, entiendo por cuerpos también los organismos vivos. Y en esta confluencia entre la ecología, digamos, la tolerancia, la originalidad de cada ciudadano, pero a la vez la solidaridad y la cooperación máxima, creo que desde ahí es de donde deberíamos diseñar estas regulaciones. Creo que es muy acertada esa sensibilidad. Muy bien, gracias. Alex. Sí, tenemos otra pregunta. Esta venía del buzón. En estos momentos en donde el miedo recorre todas las calles,
no es una oportunidad para que el espacio público se convierta también en soporte de nuevas discriminaciones y ejercicios de desigualdad. Esa es una pregunta que hacen, como menciono, desde el buzón digital, ¿vale? ¿Quién quiere contestar? José Francisco, Uriel. Sí, está pasando mucho ahora. No tengo una respuesta clara, pero sí quería compartir con vosotros que justo estoy leyendo un libro que se llama La ecología del miedo y no lo he terminado, pero hasta donde llevo explica este autor que se llama Swengen que el miedo, o mejor dicho, que los ecosistemas, que normalmente los analizamos por los intercambios de energía que se producen entre distintos actores o por las relaciones que se establecen, ¿no? Espaciales, temporales, lo que sea, pero que también están atravesados por como relaciones de miedo y por estar articulados también desde el miedo. Entonces, va describiendo cómo muchos animales, no solo los humanos, la manera en la que perciben el miedo, y en concreto la manera en la que perciben el miedo muchos animales a los humanos, define muchas veces sus patrones de comportamiento. Y no paraba de acordarme, no, es casualidad que me lo esté leyendo ahora, pero no paraba de acordarme de ahora. O sea, estamos nosotros siendo los protagonistas de esta especie de ecosistema del miedo en el que se mezclan muchas cosas, se mezclan intuiciones, se mezclan como amenazas, se mezclan datos que no sabemos manejar bien porque te dan datos, los científicos a veces no saben muy bien qué significan, son estadísticas, es decir, hay como un flujo de cosas que hace que estemos como en una situación un poco alerta, ¿no? En esta situación. Entonces, no sabría responder a la pregunta, lo que sí es cierto es que los datos nos dicen que están sucediendo situaciones discriminatorias muy justas, pero lo que sí me parece que pone relevancia también es que crisis como esta, todas las crisis, incluso antes de las crisis, ponen de relevancia la importancia de los imaginarios en nuestras convivencias. Es decir, que los imaginarios que compartimos también son un material que hace ciudad, en este caso, ¿no? Si hablamos de hecho, muchas veces, ¿no? Hablamos en foros arquitectónicos de en qué medida los imaginarios también son un material arquitectónico, que tenemos que trabajar también con eso. Alex, ¿cuándo puedo hacer mi pregunta? Una más, Ramón, una más, y ya te dejo volado justamente con esa pregunta. Y esta es muy práctica, tiene que ver con el tema de los aforos. ¿Qué sugerencias dan para el tema de un mejor control de los aforos, ahora tomando en cuenta que tiene tanta relevancia, ¿no? Aforos y distancias, temas importantes en la nueva normalidad y espacio público. ¿Quién quiere contestar a eso? Ferran. El tema de los aforos, el tema de los aforos es interesantísimo porque aquí volvemos a estar en la balanza, en el equilibrio otra vez numérico, ¿no? Como la vida misma actual, ¿no? El confinarnos o el salir a la calle y reactivar la economía. Pues un poquito los aforos para mí es exactamente lo mismo. Es decir, lo más bueno sería pues, que tuviéramos unos aforos holgados, unos aforos que permitieran tener un espacio vital de 2 metros para que no tuviéramos esa sensación de peligro o de incomodidad, pero también esto se tiene que conjugar con la necesidad numérica o económica que tenga el evento. No se puede plantear ningún evento rentable ni viable, ni ningún festival, todos los que... Uriel, que montaba también festivales, no se pueden plantear ningún tipo de festival sin hacer unos cálculos, sin hacer unos números. Es decir, lo más importante, lo que primero calculamos los promotores es cuánta gente va a poder entrar y cuánto va a pagar y cuánto va a consumir para poder sufragar ese evento. Entonces, hablar de aforos es un tema muy complicado. Yo creo que lo que están planteando ahora mismo pues las normas es reducir los aforos a 1/3. Y nosotros, bueno, pues creemos que con 1/3, lamentablemente, muchas de las cosas que se estaban haciendo no van a ser rentables. Por tanto, pues bueno, se tendrán que buscar fórmulas o, como decíamos al principio, espacios donde se pueda poner la misma gente que se ponía antes en espacios más pequeños. Se me ocurre un planteamiento que puede ser un aforo con 1/3 del público, pero a su vez retransmitido a 2 o 3 salas de cine grandes
en donde puedan seguir participando con eso. Pero esa no era mi pregunta. Mi pregunta, y supongo que puede servir para terminar, es la siguiente. Todos hemos hablado de las nuevas ciudades, la nueva configuración de las ciudades, la importancia de los barrios. Yo creo que son tan importantes como que pues, habría que pensar en París o en alguna otra ciudad en donde uno puede resolver casi todo dentro de su barrio. Y sin embargo, en Barcelona sucede 3/4 de lo mismo. Un vecino del barrio de Gracia no va a Poblenou a intentar comprar un libro, sino que lo compra en el mismo barrio. Bien, a mí lo que me gustaría es que alguien me dijese quién va a hacer la partitura de las nuevas ciudades. En los ayuntamientos tenemos políticos que administran las ciudades, pero yo creo que a los políticos no les tenemos que pedir que inventen cómo serán esas ciudades. ¿Quién puede hacer esa partitura? ¿Quién puede escribir eso? ¿O quiénes? ¿Y hacia dónde pueden ir esos nuevos arquitectos? Urbanistas también. Bueno, ¿quién quiere contestarme? Yo, si queréis, empiezo y luego ya lo mejoráis los demás. Bueno, tiene que ver también con una pregunta que estaba leyendo y que estaba hablando precisamente por esto, ¿no? De la construcción desde el barrio y de el papel de las administraciones públicas. Pues yo creo que es que esto solo se va a resolver con la inteligencia colectiva, que antes también adelantaba Uriel. O sea, o creamos realmente una inteligencia colectiva, pública, privada, en la que intervengan ciudadanos, en la que intervengan los agentes sociales y los vecinales, que intervengan los agentes económicos. Nos estamos olvidando también qué ocurre en el espacio público y el aprovechamiento económico del espacio público y las necesidades nuevas que van a surgir, que van a demandar o que están demandando ya los agentes económicos, los comerciantes, los hosteleros, etcétera, para que sus negocios se mantengan. En fin, quiero decir, no quiero abrir ahora esa discusión, pero que generamos una inteligencia colectiva en la que participemos todos y en la que los profesionales se integren en equipos diversos, entre filósofos, biólogos, arquitectos, diseñadores y abogados, realmente piensen e imaginen nuevas formas de imaginar y de crear esa partitura que decía Ramón, o sea, cómo escribimos esa partitura entre todos, y que las administraciones públicas no sean solo el financiador y el controlador de un contrato, sino que realmente se impliquen desde todas las capas, incluyendo los políticos también, en esa partitura, o la solución que planteemos será una solución imperfecta, insatisfactoria y que no reconstruirá realmente unas ciudades nuevas. El que empecemos por los barrios y esas ciudades de 15 minutos sean de verdad, y que los barrios puedan ser, esos eventos pueden hacerse a la vez en 20 lugares de la ciudad, como decía Ferran, que son todos los barrios de la ciudad, pueden ser simultáneamente, pueden ser o no. Tenemos que modificar radicalmente la forma en la que nos planteamos esa partitura para la ciudad, y la inteligencia colectiva, el refuerzo de las identidades cercanas, de los entornos cercanos, de los paisajes urbanos del barrio cercanos, es una de las claves para lograrlo. No nos olvidemos de la tecnología, que tiene que ser la gran aliada para que esto suceda, utilizada de una manera algo distinta de lo que hemos utilizado hasta ahora, convertir las ciudades inteligentes en inteligencia al servicio de la ciudad. En fin, hay muchos niveles que hay que equilibrar, pero yo creo que por ahí es por donde puede ir un poco una primera aproximación. ¿Alguna opinión más? Gracias, José Francisco. Uriel. Sí. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. En realidad, esa partitura es una partitura que tiene que ser escrita y tocada a muchas manos, por seguir con tu metáfora. Y
yo creo que hay una serie de desafíos que no podemos desatender. El primero sería no caer en la tentación o no repetir un error que se ha hecho muchas veces, que es empezar de cero las ciudades, como si esa partitura tuviera que barrer con el pasado y empezar de cero. Claramente tenemos que habitar una ciudad que es una especie de palimpsesto que tiene muchas capas y que esa cosa como de sí, borrar todo y empezar como si empezase en un mundo nuevo ahora mismo no tiene sentido. O sea, tenemos que habitar en lo existente y eso es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Muchas veces las ciudades que vivimos estaban pensadas para otros mundos que no son nuestro mundo. Pero eso yo creo que es importante, ¿no? ¿Qué hacemos con el patrimonio? ¿Cómo lo heredamos? Etc. Pero también es un proyecto colectivo que tiene que ser, tiene que incluir muchas manos, como decía, pero no solamente las manos que están ahora mismo habitando las ciudades. Quiere decir que las ciudades no las podemos pensar solo para el presente o como para el consumo inmediato, sino que además de esos pasados y esos patrimonios que tenemos que heredar, también tenemos que pensar en que las ciudades, muchas de las decisiones que tomemos ahora van a condicionar a generaciones futuras. Por lo tanto, tenemos que de alguna manera inventar mecanismos para darles representación política en las ciudades de ahora. Y Auxin mencionaba al principio de su intervención también la importancia de los no humanos, animales, vegetales y virus. Estamos viendo que en realidad nuestras ciudades son multiversos con muchos actores y tenemos que empezar a pensar que esa posición que tenía el humano como en el centro y todo a su disposición, como si todo fuera ilimitado y hubiera recursos para siempre y tal, pues un esquema que no ha funcionado. Y también reconciliémonos con este pasado moderno, bueno, ha sido un experimento, aprendamos, no ha funcionado y necesitamos hacer nuevos experimentos que incorporen a todos estos otros actores. Gracias, Uriel. ¿Quién quiere añadir algo más? Porque estamos ya fuera de tiempo, pero si alguien tiene una aportación interesante, María Auxiliadora. Interesante, pero me gustaría decir algo. Al hilo de lo que decía Uriel, muy brevemente. Claro, no empezamos desde cero. Alguien en las preguntas del chat decía qué imaginarios se están creando. Uriel también hablaba antes de imaginarios, hemos hablado desde dónde reinventamos. Creo que si algo tiene esto interesante es que está, no sé si construyendo, pero destruyendo imaginarios muy arraigados que necesitan ser cambiados para diseñar entre todos. Uno de ellos es que solo diseñamos los humanos y otro es que nuestra realidad es como estática y la controlamos, ¿no? Entonces creo que solamente la ruptura de esos imaginarios va a dar pie a unos nuevos mucho más ecológicos, sociales y saludables políticamente. Gracias. Ferran, ¿algo más? ¿Quieres añadir? No, no quiero añadir nada porque suscribo plenamente casi lo que ha dicho José Francisco. Me ha gustado mucho lo que decía y lo suscribo plenamente. Bueno, yo os quiero decir que para mí ha sido un placer estar aquí. Me habéis aportado mucho, lo cual está bien. Espero que también nuestros espectadores piensen exactamente lo mismo y ha sido un placer esta conversación con todos vosotros, hablando de nuestras ciudades, de nuestros espacios públicos y privados para ver cómo los ponemos en el contexto para poder hacer cosas. ¿Qué cosas? Bueno, eso lo iremos viendo, pero como ha dicho Ferran, tienen que ser rentables, tiene que haber un equilibrio entre los gastos y los ingresos y tampoco podemos pensar que un ciudadano para ir a ver un concierto de guitarra va a pagar 1.000 euros en la taquilla para poder disfrutarlo, con lo cual también en las nuevas ciudades habrá que pensar todo eso. Alex, yo por mí he terminado. Sois vosotros los que tenéis que despedir. Bien, muy bien. Muchísimas gracias a Ramón y muchísimas gracias a cada uno de los participantes. Vamos a hacer justamente antes de que terminemos, vamos a hacer dos cosas más. La primera es vamos a ver las preguntas, vamos a relanzar nuevamente la pregunta inicial para ver de alguna manera si mantenemos, si la gente de alguna forma mantiene la posición del principio. Aquí vamos a hacer nuevamente la pregunta, tenemos un minuto para participar, a ver qué opina la gente respecto a esto, si mantenemos
cuál elemento le da más importancia a la hora de decidir si asistir o no. Vamos a ver si se ratifica o cambian de alguna manera los porcentajes. A dar unos segundos más, tenemos esas 4 opciones: cumplimiento de la normativa, aforo y mecanismos para evitar aglomeraciones, proximidad y necesidad de usar o no medios de transporte, ir de todos modos, quiero disfrutar la actividad y el espacio público. Quedan 5 segundos para finalizar la votación y de nuevo ver los resultados. Muy bien, vamos a compartir los resultados. Ha habido una variación, ya no es tan aplastante el dominio del cumplimiento de la normativa sanitaria, sino que hay otros elementos que la gente esperaría tener información para poder asistir, y así sube bastante el tema de aforos y mecanismos para evitar aglomeraciones y la proximidad también, aunque también podemos decir que hay muchos más valientes que irán de todos modos porque quieren disfrutar de las actividades y del espacio público. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño relato de lo que ha sido la actividad y de lo que ha sido esta construcción colectiva de la jornada de hoy. Y para eso, bueno, vamos a dar algunas ideas que hemos escuchado varias veces en la actividad. Muy bien, la primera de ellas va a ir apareciendo, es la nueva normalidad. Nos enfrentamos a una nueva normalidad que hay que asumir que ha llegado y se quedará con nosotros por un tiempo más allá de lo esperado. Igualmente, esta nueva normalidad, digamos, es una oportunidad para complementar las partituras para las ciudades. Esto es algo que podría hacerse y debe hacerse desde los barrios. Es un proceso en el que debemos vincular a los agentes locales y a los más variados factores, virus incluidos. Aprovechemos esta inteligencia colectiva para mejorar nuestro hábitat. No olvidemos que además tenemos que conectar con las emociones. Algo muy importante que a lo largo de todas las hora y media que hemos estado conversando es la sostenibilidad. Las actividades tienen que tener efectivamente un mecanismo para garantizar que sean sustentables en el tiempo, y ahí hay muchos factores económicos. Hemos hablado de la movilidad en varias ocasiones. En este sentido, ya sabemos que hay nuevos nodos, hay nuevas maneras de movernos y le estamos prestando mucha atención, al igual que la seguridad, que termina siendo un factor importantísimo. Necesitamos sentirnos seguros en el espacio. Y de la misma manera, la distancia. Parte de este tema de sentirnos seguros será el respeto de las distancias, el respeto de los aforos, y que de alguna manera tengamos conciencia de cómo debemos actuar en el espacio público para preservar esta seguridad e incluso la salud. Y algo que me parece importantísimo y que han mencionado prácticamente todos, estamos ante una gran oportunidad de ecodiseño, de redescubrir nuestros espacios, de redefinir esos espacios. Y algo que han resaltado todos y que también creo que es un mensaje importantísimo, es el tema de que este ecodiseño, esta redefinición la haremos entre todos los ciudadanos, entre todas las personas, incluyendo políticos, incluyendo técnicos, incluyendo diversos factores, y son una gran oportunidad para redescubrir, reenamorarnos y revivir en un sentido positivo la ciudad. Con esto, bueno, queremos cerrar la actividad y agradecer a todos por su participación. Muchísimas gracias, Ramón, y a cada uno de los panelistas por estar con nosotros. Y bueno, les dejamos aquí con una despedida de nuestra actividad. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Esto ha sido la 4ª sesión de Entre Comillas, la adaptación online del formato de encuentros interactivos de Culturia. Les agradecemos su participación en el fin del ciclo Cultura y COVID-19. Para su cierre, les compartiremos luego una encuesta que completa el informe didáctico final. Los invitamos a formar parte de la próxima edición Nueva Normalidad, programada para el viernes 29 de mayo. Recuerden que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales, @culturia_es en Instagram y Twitter. Que tengan buenas tardes y nuevamente, muchas gracias por participar.